El 10º mandamiento. En el 10º mandamiento, Dios enseña a su pueblo que no solo la mala acción es pecado, sino también el deseo malo. Aunque la Iglesia de Roma diga que el deseo no es pecado, porque considera pecado el deseo cuando el hombre se deleita en él, y no pecado cuando es solamente un pensamiento no consentido por la voluntad. Ni la autoridad lo castigue. Dios advierte severamente a su pueblo para que se guarde de ello y se lo prohíbe. De esta forma quiere Dios guardarnos del pecado, porque el mal deseo es el principio del horroroso camino de pecado. Santiago dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Santiago 1, 14-15. Y Pablo dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Romanos 7:7. Por eso los cristianos han crucificado con Cristo sus pasiones y malos deseos. Gálatas 5:24. Lo que no quiere decir que el no casarse y ayunar sea más puro, como enseña la Iglesia de Roma, porque el comer y beber, la salud y el matrimonio son dones de Dios. Ahora bien, lo que sí prohíbe Dios es codiciar los bienes o la mujer del prójimo. Debemos respetar lo que Dios ha dado a nuestro prójimo, amándolo como a nosotros mismos. La codicia de la carne, de los ojos, una vida orgullosa tal como acostumbra a llevar el mundo, no es de Dios. Justamente es por eso por lo que muchos sucumben al pecado. La codicia de riqueza lleva a muchos a la desgracia. Hace vivir según los propios deseos. A los cristianos les incita muchas veces a buscar predicadores que no los reprendan por sus pecados. Aman más el placer que a Dios. Segunda de Timoteo 3:4, 4:3. Debemos estar prevenidos contra todo esto, armándonos contra el pecado y disponiéndonos a terminar y cortar sus raíces, viviendo no según la voluntad del hombre, sino según la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Amén. Amén.